Profesor, buenas noches. Compañero, buenas noches. En esta oportunidad vamos a exponer el caso, ¿no?, de la tarea académica 1, en el cual hemos tomado el caso de lavajato. ¿En qué consiste, no? En que es una investigación que se presentó, ¿no?, que se realizó en el marco de una prestigiosa institución académica dedicada a la formación de abogados y la promoción de la justicia, ¿no? Bueno, nuestra misión importante es la capacitación legal, ¿no?, que promueve el fortalecimiento del sistema de justicia y la protección de los derechos del Perú. Y estamos contando con destacados expertos en diversos campos del derecho que no solo tienen un gran conocimiento, ¿no?, un conocimiento, sino que también están comprometidos en formar la integridad y el sentido de la justicia. En esta educación jurídica, esencial para la sociedad democrática justa, donde que se trabajamos inalcanzablemente para garantizar a nuestros estudiantes adquieran unas sólidas habilidades jurídicas, sino también el profundo compromiso en el Estado del Derecho y en los derechos humanos. Es por ello que nosotros hemos decidido trabajar con uno de los casos más conocidos en el Perú, ¿no? Estamos hablando del caso del lavajato. Y es una ramificación, ¿no?, del escándalo que se ha producido con la corrupción, donde está involucrada la empresa brasileña Odebrecht. ¿Y qué significa, no?, el término de lavajato? Y en esta oportunidad vamos a tomar varios puntos, ¿no? Y para eso voy a dar pase a mis compañeras para que expliquen punto por punto. Gracias. Continuando con la exposición, el positivismo excluyente de Kelsen, para este destacado jurista en sí nos menciona que el derecho es creado por las autoridades estatales legítimas, donde nos menciona que es válido y vinculante. Según esta visión, son las normas jurídicas emanadas de una autoridad estatal competente que son consideradas en sí como las leyes válidas. Y otras fuentes de normatividad, como la moral o la religión, no tienen en sí relevancia en los términos jurídicos. En tal sentido, en este caso del lavallato es un escándalo de corrupción de gran magnitud, donde comenzó en Brasil, ¿no?, y se expandió en varios países de América Latina, incluido nuestro país. En ese contexto y aplicando la teoría de este autor, llegamos al punto de vista de que es importante comprender que el positivismo excluyente refiere en sí al derecho estatal, ¿no?, como un derecho de autoridades legítimas, como ya iba mencionando, ¿no?, donde en sí podríamos decir que las normas legales establecidas por el Estado peruano son las leyes y los reglamentos, que serían las únicas normas que se consideran relevantes en la determinación y la legalidad y la responsabilidad penal en sí en este caso, ¿no? Por lo tanto, cualquier acusación de proceso legal o de condena estaría basado en las leyes y procedimientos establecidos por las autoridades competentes a nivel nacional. Bueno, continuando con la exposición, yo hablaré sobre el positivismo incluyente o metodológico de Hart. Herbert Adolphus Lionel Hart nació en 1907 y muere en 1992. Fue uno de los filósofos más importantes del siglo XX. Estudió abogacía en la Universidad de Oxford, del cual se graduó en 1932. En 1961 publica su obra más importante, The Concept of Law, es decir, el concepto de derecho. Hart se desarrolla dentro de la corriente del positivismo. La corriente metodológica de Hart se refiere a un enfoque particular dentro del positivismo jurídico, que se caracteriza por su énfasis en el análisis de las prácticas legales y método inclusivo para comprender el derecho. También Hart habla sobre o reconoce la necesidad de que el derecho sea flexible y se adapte a las realidades cambiantes de la sociedad. Su enfoque metodológico permite una mayor flexibilidad y capacidad de ajuste del derecho a las circunstancias cambiantes. Como el caso del lavallato, se conoce que en el Perú los casos de corrupción involucran a diversas empresas acusadas de pagar coimas a funcionarios públicos para ganar licitaciones de obras públicas. Este caso demuestra cómo los conceptos de Hart
pueden aplicarse en el concepto legal peruano, proporcionando un marco para analizar la aplicación de la legislación y prácticas sociales en un caso de corrupción complejo. La corriente metodológica de Hart dentro del positivismo jurídico se caracteriza por un análisis que combina elementos descriptivos y normativos, destaca la importancia de las reglas primarias y secundarias, incorpora las reglas de reconocimiento y reconoce la influencia limitada de los elementos morales del estudio del derecho. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre el positivismo crítico de Ferrajoli. Ferrajoli fue un escritor jurídico, creador de la teoría de la garantía y defensor del garantismo. Asimismo, Ferrajoli defiende la existencia de los derechos fundamentales y sostiene que el derecho y la moral deben estar totalmente separados. Nosotros hemos decidido tomar el caso del lavajato en el Perú, uno de los casos más conocidos. En este contexto, el juez toma un papel muy importante en este caso, ya que ayuda para esclarecer los hechos y poder aplicar también la justicia. Bueno, desde la perspectiva del positivismo crítico de Ferrajoli, podemos analizar que la actuación del juez en este caso fue como garante de los derechos fundamentales y de los derechos humanos y promover la igualdad ante la ley. Este juez desempeñó un papel crucial para poder luchar contra la corrupción y la impunidad. Su actuación se enmarca dentro de los principios del positivismo crítico de Ferrajoli, que enfatiza la defensa de los derechos fundamentales y la crítica de los abusos de poder, ¿no? Este juez también demuestra un ejemplo, nos da un ejemplo para poder mantener la independencia judicial y el respeto a la ley como pilares fundamentales de un Estado democrático. Entonces, este caso sí se podría decir que llevó el positivismo crítico de Ferrajoli. Continuando con la exposición, les voy a hablar de lo que es el realismo jurídico de Rawls y su apartamiento del positivismo. Alf Rawls cuestiona lo que es la idea del derecho, que para él no es solo un simple conjunto de normas dictadas por la autoridad, sino que el derecho se debe comprender de una perspectiva funcional, centrándose en su aplicación y su perspectiva funcional. Rawls rechaza que solo sea un conjunto de normas emanadas por la autoridad y propone que debe entenderse como el contexto de la realidad social. Así es como que funciona en la práctica. Desde la perspectiva de Rawls podemos entender que en el caso de Lavallato, propone que en lugar de solo analizar las normas jurídicas existentes, debería considerarse la corrupción sistemática arraigada en la sociedad y cómo las instituciones legales responden a esta.